Hoy 3 de marzo, Nicolás Maduro cumple 2 meses detenido en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. Desde su caída, algunas cosas han empezado a cambiar en Venezuela. Los venezolanos aún esperan por una transición que devuelva la democracia y traiga de regreso a la líder María Corina Machado. La transición de la revolución, la caída de Maduro. En 60 días algunas cosas empezaron a cambiar. Después de más de 2 décadas de persecución y brutal represión para los opositores, una ley de amnistía fue impulsada. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. El pedido de los familiares de los presos es que sean todos liberados y que dicha ley también ampare a los militares detenidos por el régimen. Son muchas las víctimas políticas. Aún faltan más de 500 prisioneros por recobrar su libertad. Primeramente le doy gracias a Dios por todo, por mi libertad. Durante estas semanas abrió la Embajada Americana en Caracas, una sede que estuvo aproximadamente 7 años cerrada. La encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, llegó a la capital para reabrir la misión diplomática. La inquilina encargada del Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez, también ha recibido delegados de la Casa Blanca como el secretario de Energía. Ya lo había dicho en enero Donald Trump, que el petróleo venezolano sería administrado por Estados Unidos y que los recursos serían destinados para el pueblo. Delcy calificó hace días al mandatario como amigo y socio. El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela. Y yo celebro y saludo ese concepto que se tenga de Venezuela, porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos. Mientras la Casa Blanca no le quita el ojo al régimen, tampoco lo hace la oposición, liderada por la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado. Promete volver en las próximas semanas a Venezuela a seguir con la lucha por la democracia y la justicia de millones de venezolanos que en julio de 2024 votaron por Edmundo González, hoy exiliado en España. La líder democrática María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela en pocas semanas. Lo hizo este fin de semana en un mensaje a los venezolanos. La Premio Nobel de la Paz aseguró que la transición democrática en el país es indetenible. Lo aseguró como otras veces lo ha dicho. ¿Qué dijo en ese mensaje? Oigamos un segmento. Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible. Preparémonos. Viene una gran tarea. La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final. Las reacciones en Caracas al anuncio de María Corina Machado de ese regreso lo tiene Oliver Fernández en el siguiente informe. Los ciudadanos consideran que el regreso de la líder opositora María Corina Machado pondrá a prueba la reconciliación y la paz anunciada por el régimen madurista. ¿Creen necesaria su presencia en el país? Excelente, este es su país. Ya es su derecho estar aquí y resolver lo que falta por hacer. Bienvenido. Porque ayudaría mucho en la economía del país y todo, en lo político también. Desde la ONG Provea señalan que las garantías civiles y ciudadanas no pueden excluir a la líder opositora María Corina Machado. No ha habido una declaración explícita que diga que María Corina Machado no puede regresar al país. Yo creo que esta es una oportunidad, como la tiene todo el país, para restablecer las garantías plenas, como ya lo he dicho, para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Incluye a quien ha sido reconocida con una legitimidad interna y un reconocimiento internacional. Además estamos hablando de la Premio Nobel de la Paz 2025, es decir, a María Corina Machado. El coordinador general de Provea además señala que no se puede avanzar sobre la discusión del país que desean todos los venezolanos, cerrando las puertas al pensamiento crítico. Significa contrastar posiciones y eso pasa por las garantías para que todo venezolano y
específicamente pues alguien que se dedica a la política pueda deliberar, porque lo que ha ocurrido en el país es que se eliminó la deliberación pública. El movimiento estudiantil venezolano asegura que no solo celebran lo que significaría el regreso de la líder opositora María Corina Machado, sino de todos los que salieron del país de manera forzada. La llegada de María Corina Machado no debe sorprendernos a ninguno de los venezolanos, digamos, un estado de derecho, digamos, completamente normal, pues ella nunca se tuvo que haber o nunca debería haberse ido del país, ¿no? En consecuencia, bueno, celebramos no solamente la llegada de María Corina Machado, sino de los miles de venezolanos que se encuentran en el exilio, no miles, millones de venezolanos que se encuentran en el exilio, que bueno, tienen su familia separada por miles de kilómetros de distancia. Nosotros esperamos con muchas ansias a los venezolanos que han sido exiliados, especialmente María Corina Machado, quien es el máximo pilar de la democracia, yo diría que en todo el mundo. Nosotros nos sentimos muy tristes por los hermanos venezolanos que están exiliados y están en otros países, porque realmente ellos merecen estar acá, merecen estar felices en Venezuela con sus familias, y nosotros lo esperamos con muchas ansias a todos ellos. Los universitarios insisten en que no es momento de diatribas políticas. Venezuela está clarita quién sí representa a los venezolanos y quién no representa a los venezolanos. Venezuela está clara quiénes son las personas que siempre han estado de cara a los intereses de la venezolanidad y quienes se han prestado para seguirle el juego a un régimen de 27 años y quienes se han prestado para seguir, digamos, en esta nefasta situación. Hasta ahora no se conoce la fecha en la que llegaría la líder María Corina Machado a Venezuela. A esta hora, cuando son exactamente las 5:12 minutos, hora Costa Este, 6:12 minutos, hora Caracas, Venezuela, saludamos a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, analista político. Nos saltamos la conversación de la semana pasada, pero creo que entre una cosa y otra no hablamos. Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes, Idania. Siempre un placer estar contigo y con tu audiencia. Igualmente para mí, Antonio, conversar contigo. Bueno, varias cosas hay sobre la mesa porque no podemos dejar de lado lo que pasa en el Oriente Medio, pero comencemos por el anuncio de María Corina del regreso en algunas semanas. Necesaria es la presencia de María Corina, lo decía o lo han dicho no solamente los venezolanos, que por supuesto le extrañan, sino analistas que señalan que su presencia es necesaria en Venezuela. Lo interesante del anuncio de María Corina es no solamente que es regreso, es un jaque al sistema. ¿Por qué? Porque cuando María Corina anuncia que vuelve a Venezuela no está dando una rueda de prensa, está moviendo una pieza en el tablero. Y no es cualquier pieza, está moviendo la reina. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo ella? No es una derrota prolongada, es una transición en progreso. Esa palabra es importante, es una transición continua. Esa frase no fue un mensaje así alboreo, idealista, no. Es ingeniería psicológica. ¿Por qué? Porque durante un año el régimen ha intentado o intentó instalar un marco de derrota, persecución, exilio, silencio, pero María Corina cambia ese marco y quien controla el marco controla la percepción. Y en política, Idania, tú lo sabes, la percepción es poder. Además, si estás en terreno de derrota, que es lo que ha querido el régimen, actúas a la defensiva. Si estás en transición en curso o progreso, como lo señaló, actúa como quien administra una victoria inevitable. Eso no es optimismo, es teoría conductual aplicada. ¿Por qué? El movimiento que hizo, número uno, sacas a sus seguidores del miedo, regresa. Movimiento número dos, empujas al poder al pánico. Y un régimen en pánico es peligroso, por supuesto. Antes del anuncio, el escenario favorito de Delcy en el poder era congelar el tiempo. No veía las elecciones en corto plazo, 2 años, no una negociación real, una dilación eterna, el status quo administrado. ¿Y cuáles son esos escenarios? Con el anuncio, esa opción se encarece, porque si María Corina pisa suelo venezolano, como lo va a hacer, el mundo está mirando. Si la bloquean, el costo internacional aumenta, explota. Si la detienen, la narrativa cambia de inmediato. Esto es teoría de juego pura. Le quitas a Delcy como adversaria su jugada más cómoda. La obligas a elegir entre 2 riesgos, negociar o escalar.
Y cuando obligas a elegir al otro, ya cambiaste el equilibrio. Y aquí, Irania, es lo más importante. María Corina no tiene el control institucional, no manda en los cuarteles, no firma decreto, no controla ministerio y aún así mueve el tablero porque existe otro tipo de poder que no es la coerción que la que hoy existe en Venezuela, es la legitimidad con la que cuenta por el 28 de julio. Y hoy ese mapa político luce el gobierno, sí, o el régimen que está hoy en la transición, como lo queramos llamar, ¿verdad? Esa estructura, alto control, pero baja legitimidad, mientras que María Corina, con el mundo, alta legitimidad, bajo control. Y eso generalmente se traduce en un conflicto real, porque lo que está haciendo María Corina no está tumbando una puerta, está forzando que el control y legitimidad coincidan en el mismo cuadrante. Y cuando eso pasa, el sistema se ordena. Bueno, además de que retas al régimen, ¿no? Es decir, si tú quieres si realmente quieres una transición, una postura democrática, bueno, aquí estoy. ¿Qué vas a hacer? Porque digamos que esa es la disyuntiva si María Corina pisa Venezuela, ¿no? Porque han dicho, no, si María Corina llega a Venezuela, tiene que rendir cuentas a la justicia, tiene que presentarse ante un tribunal. No lo va a hacer, tú y yo sabemos que no lo va a hacer. Entonces se retará al régimen también. Por eso, claro. Y no está vendiendo una época, no está vendiendo revolución, María Corina, no está llamando a asaltar palacio, está hablando de transición ordenada. Y eso no es casual, porque aquí cuando la reduces, la épica, reduce la excusa para la represión por parte de él y su régimen. Cuando hablas de institucionalidad, elevas el costo de la violencia. Eso es diseño narrativo estratégico. Y Delcy ahora enfrenta un dilema simple y brutal: reprimir y quedar aún más aislada. Claro. O negociar y reconocer que el equilibrio cambió. No puede hacer como si nada pasara. Claro. Ahora, Antonio, ¿cómo dentro de la dinámica de los acontecimientos que estamos viviendo, cómo queda Venezuela? Es decir, llegamos a un punto donde mucha gente dice, cónchole, la prioridad de la administración Trump ya no va a ser Venezuela porque entró Irán. La prioridad en Venezuela sigue en los 3 fases que han dicho: estabilización, recuperación económica y elecciones. Con María Corina en el terreno, lo que se busca es precisamente que esa fase de elección tenga un cronograma, ¿verdad? Eso no va a cambiar el foco aquí en Estados Unidos, porque sabemos que la región para Trump también es muy importante y Venezuela es una pieza clave dentro de esa nueva doctrina que se llama Monroe, que es la combinación de Trump con Monroe, América para los americanos. El evento, o lo que está sucediendo, no el evento, lo que está sucediendo en Irán es cierto, pero ahí quien tiene la vista puesta es Israel, el actor. Si bien Estados Unidos es el actor que conlleva y logra este descabezamiento del ayatollah, del líder supremo, el país o el gobierno que realmente está actuando, operacionando todo esto es Israel, y aquí no podemos perder eso de vista. Es Estados Unidos, cierto, pero Israel con un gran componente en el terreno. Ahora, hablemos. No se puede hablar de lo que está pasando en Irán sin hablar también de lo que ha pasado en Venezuela. Por cierto, y antes de entrar en los vínculos, que es una de las aristas que me lleva siempre a unir de alguna manera los eventos, es que recuerdo cuando Trump habló de
¿cuántos millones de barriles? No recuerdo la cifra exacta que Trump mencionó hace algunos días, que habían entrado de barriles de petróleo venezolano a los Estados Unidos, ¿no? Conveniente en este momento para Estados Unidos tener el petróleo venezolano, sobre todo si hablamos de que el estrecho de Hormuz, acaba de decir Irán, se cierra y barco que pase lo vuelo. Sí, aquí esa amenaza de Irán es más una amenaza a aliados de Irán, porque China por ahí pasa el crudo para China y pasa el crudo para India. ¿Okay? Entonces, cuando amenaza, si bien es cierto, el 20% del crudo que transcurre por ese estrecho de Hormuz es amenazado y por eso dispara el precio, Estados Unidos de alguna manera es el menos afectado por la producción de los 13 millones que tiene dentro de aquí en Estados Unidos y ahora con los barriles que están llegando de Venezuela. Entonces, es cierto, el impacto es a través del incremento del precio del barril y en Europa el gas, porque están atacando a Qatar, que es el gran suministrador de gas a Europa. Entonces, es en el precio donde realmente afectaría, pero no en el volumen a Estados Unidos, porque al aumentar, por supuesto, el precio del barril de petróleo, que ya lo vimos, ¿verdad? Y lo vimos en el gas subió un 50% y en el petróleo apenas un 10%, un 10-15%. Entonces eso afecta a la economía interna, porque al tener un precio mayor de la gasolina, vamos a ver precios mayores en los alimentos, en los bienes, y eso afecta el bolsillo de los estadounidenses. Ahora, hablemos, sí, Antonio, de los lazos Irán-Venezuela. Lazos que se fueron construyendo a lo largo de muchos años, que empezaron con Chávez, Ahmadinejad, por ejemplo. Eso fue una relación que se fue consolidando, una relación de mutuo provecho. Pero de esos lazos quiero hablar. Cierto. Chávez e Irán, a través de Mahmoud Ahmadinejad, la alianza que convirtió a Venezuela en una plataforma geopolítica. Aquí, Hugo Chávez y la República Islámica no fueron una retórica ideológica, fue un cálculo frío, porque fue petróleo, las dos naciones tenían sanciones, enemigo común. El eje Caracas-Teherán nació como un desafío directo a Estados Unidos. Fue la visión de esa multipolar que hablaba Chávez, porque veníamos de un mundo unipolar después de la caída del muro de Berlín. Entonces, es antiimperialismo como cemento político en esa relación. Chávez necesitaba un símbolo global de confrontación. Irán necesitaba una puerta en América Latina. Ambos encontraron utilidad estratégica mutua. Cuando llegaron las sanciones, la relación dejó de ser simbólica y se volvió operativa. Hay banca binacional, triangulación petrolera, comercio opaco. Recordemos, una supervivencia compartida bajo asedio financiero. Venezuela pasó de potencia petrolera por la caída de la producción petrolera a nodo de evasión, porque PDVSA fue sancionada por la administración. PDVSA fue por Trump 1. Y las empresas, surgieron las empresas pantallas, por la que se circulaba, las redes financieras paralelas, el Estado como instrumento de opacidad. El deterioro fue tan profundo que el flujo energético se invirtió. Irán terminó enviando gasolina, recordemos, y nafta y asistencia técnica a Venezuela con las reservas mayores del mundo. La ironía geopolítica es brutal. Y recordemos, aquí hay que resaltar algo en la que Chávez actuó, que fue en el programa nuclear iraní. Chávez ahí fue un puente entre el programa nuclear iraní y el kirchnerismo argentino con Cristina, porque Teherán necesitaba esa tecnología de los reactores nucleares que tiene Argentina y oxígeno diplomática. Y Chávez puso la red, Buenos Aires puso el silencio. Recordemos que Irán pedía tres grandes cosas: know-how nuclear argentino, la evasión de las sanciones que tenía impuestas por Estados Unidos por el programa nuclear, y neutralizar lo que ocurrió, muy conocido con el nombre de AMIA, por el atentado
¿verdad?, por parte de elementos iraníes e Interpol. Entonces, ¿qué hizo Ahmadinejad ahí? Ofreció todo el dinero necesario para que eso funcionara. Y ahí actuó Chávez porque tenía posicionamiento. Recordemos los bonos argentinos que fueron comprados con petróleo. Le metió $10.000 a Néstor Kirchner cuando tenía un default con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí básicamente se dio un memorando Argentina-Irán en 2013 y se establecieron, bueno, la Comisión de la Verdad por los hechos de la AMIA, pero eso no fue diplomacia. Entonces, esto no fue romanticismo bolivariano, fue poder duro, fue petróleo convertido en influencia, fue dinero convertido en silencio. Y aquí la gran conclusión de este proceso de esas alianzas, cuando la ideología se mezcla con geopolítica nuclear, claro, el costo no es retórico, es histórico. Evidentemente que no, pero en la última parte, ya a través de Irán también entra Hezbollah en Venezuela, Antonio, se le cede territorio, se mete en el comercio del oro, se abren unas rutas que nadie entendía, rutas que llevaban escasamente 3 o 4 pasajeros, de esta ruta que pues para muchos se usó para sacar el oro, para traer armas, etcétera, etcétera. Es cierto, es muy bueno el apunte porque más que una relación que generalmente bilaterales que son comerciales en un sentido, los intereses fue seguridad, porque como lo señala, hay informes regionales que advierten esa presencia de redes vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní, ¿verdad?, y Hezbollah, cuando Caracas se convierte en una plataforma de ese terrorismo islámico en el hemisferio. Y eso realmente, ese eje no solamente lo cubrirán, ahí se articuló con Rusia, con China y Cuba, un bloque de cooperación bajo sanciones y solidaridad entre regímenes aislados. Entonces estamos viendo como ya Cuba también tiene un proceso de negociación, de una búsqueda de salida, e Irán, y se aísla a Rusia, China, porque Irán ha sido aliado de ellos dos. Recordemos que Irán, los drones que están usando en la guerra con Ucrania, son facilitados por Irán. Y en esto que ocurrió, ¿verdad?, no le hemos visto ninguna posición ni a Rusia ni a China, y no la vimos tampoco en Venezuela, ¿ok? Entonces esto es interesante. Vimos un memorándum, Antonio, que fue después borrado por el propio canciller. Es correcto. Y entonces pues, lo que estamos observando es que el poder de los Estados Unidos está volviendo a marcar las relaciones internacionales geopolíticas, donde por ahora Rusia y China han decidido abstenerse. Por ahora han decidido abstenerse y Estados Unidos está marcando el tablero internacional, como tú bien señalas. Las cosas se mueven, habrá que ver cómo se desarrolla esto. Yo decía, cubrimos esto el sábado, el domingo, y una de las cosas, como parte del análisis que quise introducir durante el fin de semana, y te lo pregunto a ti, con eso cerramos, es que yo no puedo pensar que no exista una relación entre lo que pasó el 3 de enero en Venezuela y lo que ha pasado en Irán. Y la ruta que conduce a Cuba para muchos, ¿no? Sí, definitivamente. La administración Trump, en esa visión geopolítica del mundo, donde defiende los valores de Occidente frente a esas amenazas de lo que significa Rusia, China, Irán, ¿verdad?, Cuba, Venezuela en aquel momento, ha decidido enfrentarlas sin ningún temor. O sea, porque antes Estados Unidos en las administraciones anteriores, ¿verdad?, le daba como miedo, pena, tenían una conciencia
en la que no aceptaban ese rol que les toca en este momento en la defensa de los valores de Occidente, que son la democracia, el Estado de Derecho, ¿verdad? La libertad. Y en eso esta administración, le guste o no a los demócratas, porque aquí hay un sentimiento anti-Trump por parte de los demócratas que están perdiendo el sentido de lo que es la geoestrategia que está buscando esta administración en términos de defensa de Occidente. Entonces, yo pienso que en este momento, ¿verdad?, todo está conectado porque hay un marco común donde Israel en el Medio Oriente es un elemento muy fuerte que marca, es el país que es democrático dentro del Medio Oriente y que marca muy fuerte con Estados Unidos. Europa tiene que también hacer un esfuerzo por unirse en esta lucha contra Rusia, contra China. Corea del Norte ha perdido peso específico y ahora Irán está neutralizada. Lo que ocurrió aquí básicamente, Idania, fue que Netanyahu, recordemos que visitó a Trump hace como 10 días, 9 días, y le planteó que era el momento, porque esto lo pidió Netanyahu cuando bombardearon las centrales nucleares, que acabar con el régimen. En junio del año pasado. Sí, y Trump no quiso en ese momento, porque no había quien podía sustituir al régimen y no quería establecer un gobierno que tuviese que sostener con la experiencia de Irak y Afganistán. Pero también Netanyahu plantea de que no se cometiera el error que sucedió, recordemos, en Irak, cuando Papá Bush entra para recuperar Kuwait, que invade Saddam Hussein, y él queda. Y años más tarde tuvieron que entrar para poder enfrentar a Saddam Hussein. Entonces, esa experiencia también de no hacerlo en el momento oportuno tiene costos. Claro, ¿qué es lo que ha dicho? Y lo dijo Rubio hoy en el Congreso, exactamente. Si no lo hacíamos nosotros, lo hubiesen hecho ellos después. Es correcto. Y eso es importante, ver que era el momento oportuno. Y creo que eso le da un cierre a eso que estamos viendo estratégicamente dentro de la defensa de Occidente.